José Bautista con nosotros. Muchas gracias, hermano Alexander. Gracias al Dios Todopoderoso porque nos permite estar aquí, porque nos permite compartir con ustedes su palabra. Usualmente, cuando he tenido la oportunidad de presentar la palabra de Dios, nunca hago hincapié en acerca de la preparación del tema. Entiendo que tiene mucho que ver con la impresión que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, pero también con una preparación y un estudio profundo de la palabra de Dios. Pero en esta ocasión quiero precisar, porque creo que es importante para que podamos entender este mensaje del Señor en esta mañana. Quiero precisar que cuando se me invitó a predicar, el hermano Torres me invitó a predicar, tenía en mi mente una concepción del mensaje y estaba preparando ya eso, pero en oración al Señor tuve la impresión de su Espíritu Santo. Y no fue que hubo un cambio de mensaje, sino una adaptación del mensaje para una necesidad latente que tenemos hoy. Hoy tanto bautizados como no bautizados. El mundo en el que vivimos, decía la hermana Ana María en su oración, el mundo en el que vivimos es un mundo difícil, muy difícil. Todos estamos expuestos a lo terrible, a cómo ha carcomido el pecado. Todos estamos expuestos. Vemos por doquier en las noticias, algún conocido tenemos, pero estamos expuestos a que no solamente se está generando un pecado abundante, sino que ya esto cae en lo macabro, en lo terrible, en lo indecible. No hay forma de que uno pueda entender muchas cosas que ve en las noticias. Por más que se explique, no hay manera de entenderlas. Y saben, Satanás está utilizando una herramienta para atacarnos aún dentro de la iglesia, a cada uno de nosotros. Y esa herramienta, mis hermanos, son las emociones. Las emociones. Los que estuvimos aquí anoche pudimos disfrutar y yo di gracias a Dios y entendí que realmente era su propósito, este cambio que hizo en el mensaje, porque el doctor Duani, que estaba aquí anoche, habló de esto. Yo le decía a mi esposa, wow, pero mira, eso tiene que ver con el mensaje que el Señor me ha puesto para que prepare. Yo no voy a hablar de la parte terapéutica porque no lo soy. Más que eso, soy un paciente. O sea, todos somos pacientes de terapia. Pero sí quiero abordar el tema emocional de cada uno de nosotros con respecto a lo espiritual, a la fe. El tema de esta mañana, ¿cómo puedo yo vivir por fe? Nos dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo puedo yo vivir por fe? ¿Cómo yo, siendo miembro de la iglesia, buscando al Señor, estudiando su palabra, cómo puedo yo estar afectado como está el mundo ahora mismo con el problema que hay, los problemas emocionales, mentales? ¿Cómo yo puedo vivir por fe en medio de esos problemas? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Les pido que le pidamos su dirección en este momento, implorando su Espíritu Santo. Oramos. Padre amado que estás en los cielos, en esta mañana queremos compartir tu palabra, queremos estudiarla, escudriñarla. Así que rogamos para que el Espíritu que la inspiró sea el mismo Espíritu que nos enseñe en esta mañana. Permite que nuestros corazones puedan recibirlas y que puedan ser sanados y curados, porque el poder está en tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Maranata. Si hay algo que el ser humano debe tener presente, y más el creyente debe tener presente siempre, es que Cristo viene por ti y por mí. Si no existe este elemento en nuestras vidas, será una vida vacía. Si no contemplamos cada día a Jesús venir por nosotros, nuestra vida será vacía, en vano.
Viviremos una vida, como me decían a mí, no sé si todavía lo dicen los maestros de biología, pero algo que uno no pensaba, lo recitaba y solo aprendía. El ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, final. ¿Qué tiene eso de agradable? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Y somos seres vivos. Pero no había el elemento de que hay una promesa. Porque déjenme decirles algo, vivir en este mundo como está ahora, ¿qué de grato tiene? ¿Qué de agradable tiene? Si no existiera la promesa de que viviremos en un mundo en el que Cristo mismo ha prometido que no habrá más llanto ni dolor, que la muerte no se asomará, si no existe esa promesa, ¿qué sentido tiene esta vida? No tiene ningún sentido. Cada creyente está compelido a vivir en esta promesa. Y el que no es creyente, el que no ha tenido la oportunidad de entregar su vida a Cristo, debería preguntarse, ¿qué me ofrece este mundo? Miren a su alrededor, ¿qué ofrece este mundo? Las tragedias, el dolor, la muerte, no miran persona, estatus social, no miran a nadie. Las tragedias, el dolor, el sufrimiento puede tocar las puertas aún de ti, mi querido hermano, y la puerta mía. Por eso el mensaje de esta mañana es, ¿cómo yo puedo vivir por fe? Pero por fe aún en medio del dolor, aún en medio de la tragedia, aún en medio de la muerte. ¿Cómo yo puedo vivir por fe? Los escritores bíblicos, en especial del Nuevo Testamento, fueron muy enfáticos al narrar, al abordar la segunda venida de Cristo, y lo decían con tanta vehemencia que lo hacían presentando lo que era en el presente, en sus días, que Jesús vendría en sus días. De hecho, la carta a los tesalonicenses es una carta escatológica, pero no es una carta escatológica que Pablo escribió con vista al futuro lejano. Es una carta escatológica en la que Pablo se estaba contemplando vivo, viendo la presencia de Jesús, a Jesús descender del cielo y levantando a los muertos en Cristo. Él estaba ahí en esa escena. Ellos estaban creyendo que Cristo vendría en sus días. Y nosotros que hemos visto todas las señales cumplirse una por una, y nosotros que hemos sido amonestados de cuáles serían los eventos que habían de presentarse antes de la venida de Jesús, y los estamos viendo, ¿cuán más no deberíamos nosotros estar seguros y confiados en que Cristo pronto habrá de venir a buscar a un pueblo que le es fiel? Pero hay un aspecto fundamental en esto. Hay que ser paciente, perseverante. La perseverancia es fundamental al esperar a Jesús. La perseverancia, la paciencia. De hecho, Cristo viene a buscar un pueblo que es perseverante en la fe como la tuvo Jesús y que es obediente al guardar sus mandamientos. Dice el libro de Apocalipsis. La perseverancia es fundamental. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es la fe? Lo dijeron ahí más o menos, como no estaban muy seguros. Bien, eso dice Hebreos 11. Ahora, ¿qué es la fe? En términos llanos. Confianza absoluta, hermana, ya. Excelente, excelente. ¿Sabe que la fe que habla aquí el libro de Hebreos es emuná, que es la misma fe que menciona Abraham allá? Bueno, en la galería de la fe se menciona Abraham. Emuná, una palabra griega que significa fidelidad, significa consistencia. Es decir, es una fidelidad permanente. Es creer no en un momento, sino es creer permanentemente en Dios. A pesar de las dificultades, a pesar del dolor, a pesar de la tragedia. Yo humillar mi voluntad a la voluntad de Dios implica que cuando mis planes no se den como yo espero,
yo siga glorificando el nombre de Dios. Que cuando pase en mi vida un momento de dolor, yo siga glorificando el nombre de Dios. Para el ser humano eso es antinatural. Pero Cristo nos manda a nosotros despojarnos, como Él se despojó, despojarnos de nuestra voluntad y someter nuestra voluntad al Dios Todopoderoso. Yo quiero que estudiemos en esta mañana un personaje bíblico, un profeta, del cual se habla mucho, el hermano Vladimir lo menciona bastante, pero casi nunca estudiamos. Es un libro bastante corto, 3 capítulos nada más, Habacuc. 3 capítulos nada más, porque la historia de Habacuc ilustra de manera clara nuestros días y cómo podemos en estos días y en los días que habrán de venir, que serán días de gran tribulación, en esos días cómo podemos vivir confiados absolutamente en la voluntad de Dios, absolutamente en la voluntad de Dios. Habacuc era un profeta diferente a los demás. ¿Saben que el profeta, qué era lo que hacía el profeta? A ver, ¿cuál era la función del profeta? Hablar en nombre de Dios. Hablaba con Dios y transmitía el mensaje de Dios. ¿A quién? Al pueblo. Pero ¿saben que Habacuc fue diferente? Habacuc era un profeta que no era que hablaba con Dios para transmitir un mensaje al pueblo, buscando la dirección de Dios, sino que Habacuc era un profeta muy quieto en cuanto a la obediencia y la santidad. Y Habacuc iba donde Dios, era un profeta que se quejaba con Dios, que le manifestaba a Dios que las cosas que entendían que no estaban bien. Levantaba una queja contra Dios y le decía, mira Señor, y utiliza una palabra en el capítulo 1, versículo 2 de Habacuc, le dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Han escuchado esa palabra ustedes? ¿Hasta cuándo? En la Biblia la han visto en otro lugar. ¿Hasta cuándo? Reclamándole algo al Señor. A ver. Sí, dicen que sí. ¿Dónde? Daniel. En los Salmos. Apocalipsis. ¿No lo han escuchado en Apocalipsis? Un reclamo a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Sí. Juan ve que las almas de los mártires están debajo del altar y reclaman, Señor, ¿hasta cuándo tú vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces nosotros nos vemos en situaciones y comenzamos, Señor, pero ¿hasta cuándo tú vas a permitir que esto me pase? ¿Hasta cuándo? Y dice Habacuc, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Pero ¿saben lo curioso de Habacuc? Es que él está reclamando por las injusticias, por las maldades, por el pecado que el pueblo estaba cometiendo. Y Habacuc quería que Dios hiciera justicia con el pueblo. Él no estaba intercediendo. Mira, Señor, no, él estaba diciendo, Señor, ¿por hasta cuándo tú vas a permitir que estas cosas estén pasando? Haz justicia. Y el Señor le responde. Porque ¿saben qué es lo que pasa con la vida, con nuestras vidas? Que nosotros vamos en una carretera, vamos en un vehículo, una carretera, vamos incluso a hacer algo importante, tan importante que pudiera depender una vida de eso que vamos a hacer, tan importante que pudiera incluso ser la voluntad de Dios, dar un estudio bíblico, asistir a alguien necesitado. Y yo voy en la carretera y tengo una curva allá y voy rápido porque el tiempo apremia y de repente el vehículo se me daña. De repente mi vehículo no funciona y yo comienzo a cuestionar, pero incluso, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. ¿Por qué esto? No entiendo. Y es que nuestra vista es una vista limitada. Mi vista se perdió en la curva. Yo no sé lo que hay más allá. El ser humano es limitado. Yo no sé lo que pasa después de ahí. Pero ¿qué pasa? Dios tiene un GPS. Dios tiene una panorámica. El Señor sabe lo que pasa después de la curva. Pero yo solo veo hasta la curva. Y precisamente cuando el Señor le responde a Habacuc, le dice esto, el capítulo 2 de Habacuc,
versículos 2 al 4, antes de ese capítulo, la respuesta que el Señor le dice a Habacuc: ok, yo voy a hacer justicia, pero ¿sabe lo que yo voy a hacer? Yo voy a utilizar a los cananeos para que hagan justicia con Israel, a Babilonia. Imagínense a Habacuc, que es un tipo que busca la santidad, que de repente escucha esto y dice: pero ¿cómo es posible, Señor, que aquellos que son más malvados, tú lo vas a poner a hacer justicia, lo vas a bendecir más porque vas a hacer que tome nuestra tierra? ¿Cómo es posible? Yo no te entiendo. Yo no te entiendo. Y se alarma Habacuc, se alarma, no entiende el por qué. Y aquí es que Dios le responde. Entonces, en el capítulo 2, versículos 2 al 4, dice, voy a leer esta versión para que todos leamos la misma. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tablas. La leo aquí entonces. Ok. Declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará por un tiempo, aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espera lo que sin duda vendrá y no tardará. Y dice el versículo 4: he aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo por la fe vivirá. Dios le está diciendo, y en mi versión, que es la Reina Valera del 60, dice en el primer versículo que escribe estas tablas y léelas de corrido. El versículo 2, léelas de corrido. ¿Qué significa? Mira, esta visión que te voy a dar, no alcances a ver hasta la curva donde se limita tu visión, sino que espera que pase completa para que puedas ver entonces que mi promesa se va a cumplir. La promesa que Dios te ha hecho, mi querido hermano, la promesa que Dios me ha hecho a mí, Él la va a cumplir. Pero tenemos que ver completo cuál es el recorrido, la visión completa. El Señor tiene un propósito especial con nosotros. ¿Saben por qué? Porque si Él nos trae hasta su presencia, si Él nos trae hasta aquí, es porque hay un propósito especial de Él para con nosotros. Pero tendemos a desesperarnos y querer obtener respuestas. Incluso queremos que nuestro plan, que es un plan bueno, sea ejecutado a la perfección como lo hemos elaborado. Y a veces cuando la vida nos da un regalo de algo que no estamos esperando, un regalo malo, obviamente, de algo que nos causa dolor y tristeza, comenzamos a cuestionar si realmente Dios está de mi lado. Eso pasó con Habacuc. Él estuvo cuestionando a Dios. Pero el Señor le da la respuesta. Y Habacuc, entonces, en el capítulo 3, ya comienza a entender que Dios está obrando. Porque aquí en el capítulo 3 de Habacuc, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor les dice: mira, yo tengo un plan que no es injusto. Tú ves esos malvados, esos cananeos, hay un destino para ellos. ¿Han leído el Salmo 73 de Asaf? Allá él dice: por poco se resbalan mis pies, por poco se desvían mis pasos, porque tuve envidia de los malvados al ver cómo prosperaban. Cuando comenzamos a ver la vida del otro que no obedece a Dios, la vida del otro que es desorganizada, y comenzamos a ver cómo prospera, dice el salmista: mira, ellos están engordados, no tienen que tener miedo de la muerte. No, o sea, ellos están totalmente tranquilos, viven bien. Y dice él: yo tuve envidia, yo quise hacer lo que ellos están haciendo. Y eso nos pasa a nosotros, mis queridos hermanos. Cuestionamos a veces cómo yo, que sirvo a Dios, que creo en el Señor, me pasan estas cosas. Y veo al que está al lado, que al contrario lo que hace es que se vuelve soberbio contra Dios. El salmista decía: mira, no solamente es que son impíos, es que se burlan de mí. Y al burlarse de mí, se burlan de ti, que eres mi Dios.
Y dice él que entendió todo cuando entró en el santuario. Cuando entré en el santuario y vi el plan de salvación que tú tienes para mí. Cuando entré en el santuario y vi que Cristo viene a buscar a aquellos que son fieles, entonces entendí. Entendí cuando comprendí el plan de salvación. Habacuc entendió y en el capítulo 3 canta y ora. Y dice, versículo 13, has salido para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, has abatido la cabeza de la casa del impío, has descubierto el cimiento hasta la roca. Ya él está reconociendo que el plan de Dios desde el principio fue salvar, no dejar que las cosas pasaran al azar, no permitir que el impío, que el malvado prosperara y que el justo solamente se quedara a mirar desde lejos cómo eso pasaba y le llenara de angustia. Ahora, cómo el dolor, cómo la tristeza puede traer algo bueno. Cómo yo puedo tener una fe que en medio de la tristeza y el dolor yo pueda ver algo bueno en eso. A alguien que está pasando por un momento de tragedia, es difícil decirle, mira, el Señor tiene algo bueno para ti. En el momento no es posible entender eso. ¿Saben cómo podemos ver que algo que causa dolor, tristeza y muerte trae algo bueno? Mira la cruz. Mira la cruz. Jesús, antes de ir a la cruz, estaba sintiendo un dolor terrible, que sudaba gotas de sangre y pidió al Padre pasar. El Jesús que se había preparado para esto pidió al Padre pasar este momento tan duro, tan difícil, si era su voluntad. Pero Jesús se ciñó a la voluntad del Padre. Y ese momento de dolor, ese momento de tristeza de Jesús hace posible que hoy podamos decir con esperanza y alegres, Maranata, Cristo viene por mí. En lo particular, en lo personal, yo puedo decirles que hay un momento de dolor que yo pasé y que estaba viendo solamente hasta la curva por muchos años. Pero después entendí que ese dolor, esa tristeza, vendría a ser una gran bendición. He narrado aquí en un testimonio el caso de mi madre. Hace 31 años y 2 días hoy, que falleció mi madre de cáncer. ¿Cómo un cáncer que mata a una madre puede ser de bendición para un hijo? ¿Cómo es posible? No es posible. Humanamente no es natural eso. Yo tuve una respuesta del Señor en medio de la enfermedad de mi mamá, ya desahuciada, duró 5 años batallando con la enfermedad, y ya desahuciada en la casa. Yo recuerdo que salgo al patio de mi casa, en los campos, la línea noroeste en ese entonces, los patios no estaban iluminados, era completamente oscuro, la luz de la luna y las estrellas. De hecho, la luz energética era tan tenue que parecía una vela, era prácticamente sin ningún tipo de fortaleza. Y yo salgo ahí y la oración quizás más abierta de mi parte, con 13 años de edad, y la respuesta más contundente que he tenido de Dios, que he sentido, la he escuchado, de ahí a ahí, la tuve esa noche. Y de ahí en adelante, mi mamá estaba en cama ya desahuciada. De ahí en adelante, yo vivía una vida como que me habían dado el diagnóstico de que mi mamá estaba salva, que ya no tenía cáncer, porque Dios me dijo que sí. Yo le pedí que la salvara y me dijo que sí. Óigame, yo puedo asegurar que sí, Dios me dijo que sí. Y era tal mi actitud que en mi familia llegaron a recriminarme. Pero muchachos, mi mamá en medio de algunas de las urgencias que presentaba, y yo muy tranquilo.
pero muchacho, tú no tienes sentimiento, es tu mamá que está ahí. Y yo por dentro de mí, ustedes verán, es que yo sé lo que va a pasar. Yo sé lo que va a pasar. Yo comencé a inyectar a mi mamá para el dolor, era yo que lo hacía. Y en cada inyección yo me imaginaba que iba a ser la última inyección y que a través de esa inyección era el milagro. Que al otro día sana. Pero mi mamá falleció. Mi mamá falleció. 5 días después de mi cumpleaños falleció. Y ustedes se imaginan qué pasó conmigo. 13 años, había escuchado la voz de Dios y había visto hasta la curva. Y entendía que hasta ahí no había problema, que ya ahí era la solución. Pasaron años, el Señor me trajo a esta iglesia. Un día de angustia en mi vida, con mi familia, me trajo a esta iglesia. Y en un testimonio que dio una hermana, no recuerdo si fue la hermana Alexandra o la hermana Narcisa, no recuerdo, pero un testimonio que dio una hermana sobre alguien que estaba padeciendo una enfermedad y que hubo una promesa y que la persona murió y aceptó a Jesús, fue que yo entendí. Fue que vi más allá de la curva, lo leí de corrido, como dice el señor Habacuc. Vi entonces qué fue lo que pasó, porque mi madre, que no quería nada con el Señor, que no quería nada con religión, mi madre fue ungida antes de morir, entregó su vida a Cristo. Pero más allá aún, mi abuela, que era mucho más tosca que mi madre en ese sentido, que no quería nada que ver con eso, mi abuela, que también falleció hace aproximadamente 13 años y hoy serían 12 días, en el mes de agosto también, 8 días antes de mi cumpleaños, pero un año después, obviamente. Mi abuela, que no quería nada que ver con el Señor, mi abuela fue bautizada, murió siendo adventista, al punto que algo que ninguno de los hijos creía pensaba que iba a escuchar de mi abuela, y mucho menos los nietos. Mi abuela decirnos, mis hijos, tengo las rodillas, recuerdo su palabra, tengo las rodillas peladas orando por ustedes. Mi abuela, que tenía ese temperamento tan fuerte, era tan orgullosa, entregó su vida a Cristo. Yo no lo entendí en ese momento. Y hace muchos años de eso, no lo entendí en ese momento. Pero más que eso, mi familia y yo estamos hoy a los pies de Cristo porque el Señor marcó una ruta. El Señor comenzó a escribir una historia, que esa historia no iba a terminar con el dolor de la muerte de mi madre. Esa historia no terminaría ahí. Tu historia no termina en la tragedia, no termina en el dolor, no termina en la angustia. Tu historia tiene el mejor capítulo que se habrá de escribir. En el capítulo 21 de Apocalipsis, el Señor dice que va a escribir tu historia y mi historia en un lugar, en el cielo, donde no habrá ni llanto, ni dolor, ni la muerte se asomará. Ahí se va a concluir tu historia y va a concluir mi historia. Porque aquel que inició la buena obra en ti la va a terminar. El dolor no es un punto final, mis hermanos. No lo es. No lo es. Si estás pasando por un momento terrible de angustia, si te ha tocado el dolor de manera directa, si siente que tienes guardado algo que te está afectando y que no te deja estar en paz, voy a suscribirme al consejo, porque es un consejo sabio del doctor Duani de anoche. Busca ayuda, ciertamente, busca terapia, busca ayuda, pero debes entender, tener claro, que el Señor que inició en ti la buena obra la va a terminar. Y que ese camino que en el momento está truncado por algo difícil, por algo doloroso, no debe apartarte jamás del amor a Cristo y el amor a su segunda venida. El apóstol Pablo dice, ¿qué habrá a mí de quitarme el amor por Jesús? ¿Qué? Persecución, dolor, hambre, muerte. Nada podrá separarnos del amor de Cristo. Ni ángeles, ni demonios, ni la muerte, ni la vida. Nada, que nada te separe del amor a Cristo. Finalmente Habacuc entendió esto. Quiero terminar con 2 citas.
Simón, Habacuc 3, 17 al 19. 2 citas. Dice Habacuc, voy a leerla acá, la tengo cerquita, allá me pierdo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, Él me da pies como el de siervas y me hace caminar por las alturas. No importa lo que esté pasando en tu vida ni lo que vaya a pasar, porque habrá momentos de gran tribulación. Ten la fe y la confianza que en medio de la tribulación, dice Daniel 12:1, entonces se levantará Miguel, Micael, Jesús. Se levantará Jesús, el que está de tu parte, el que está de mi parte. El momento de tribulación es un momento pasajero, pero la gloria que habrá de venir después de eso, si somos fieles, es eterna. Finalmente, termino con lo que fue nuestra lectura bíblica. El apóstol Pablo, refiriéndose a este acontecimiento de Habacuc, en el capítulo 10, versículos 35 al 39, vamos a leer. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. Porque aún un poco de tiempo, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. El Cristo que prometió volver no va a tardar, mas el justo vivirá por la fe. Pero si retrocede, no agradará mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino, ¿qué es lo que hacemos? Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vive por fe, sometiendo tu voluntad a la voluntad de Dios. Llegó el dolor, llegó el sufrimiento, los planes truncados. Vive por fe, porque aquel que prometió va a cumplir. Yo quisiera, mis hermanos, que en esta mañana me acompañen a orar al Señor para que nos dé una fe a prueba de dolor, a prueba de tragedia, a prueba de las injusticias que vemos en este mundo. Una fe que glorifique su nombre a pesar de que no se hagan las cosas como nosotros entendemos. Una fe, mis hermanos, una fe que no coloque a nada ni a nadie en nuestras vidas por encima de Dios. Esa fe incluye a nuestros seres queridos. Esa fe incluye lo que más cuidamos. Yo soy padre de 3 hijos. Como decían los romanos, esposo de una esposa. Mi familia es por lo que lucho. Mi familia es por lo que me afano. Y lo que quiero preservar es mi tesoro. Pero la fe que debemos pedir al Señor es de que en nuestras vidas, el primer lugar sea para Dios. Para los padres es difícil porque uno quiere ponerse cuando el niño está sufriendo, cuando mis niños han estado enfermos, han estado internos. Yo no he dudado para pedirle al Señor, Señor, dámelo a mí eso, que sea yo, quítale eso a mi hijo y que sea yo. Eso es lo que hace un padre. Es difícil pedirle al Señor que nos dé una fe en la que Él esté por encima de nuestros hijos. Que el amor y la fidelidad a Dios esté por encima de eso. Pero esa es la fe que debemos buscar. Porque cuando buscamos a Dios, las demás cosas que incluyen a tu familia y a mi familia, el Señor las va a traer, las va a añadir. Finalmente, una fe como la que desarrolló Habacuc, en la que podamos sentir que aunque nos falte todo, si tenemos la presencia del Señor,
no nos hará falta nada. Quisiera orar contigo en esta mañana. Quisiera pedirte que te pongas en pie para que pidamos al Señor. Si hay algo en tu corazón que te ha estado doliendo, que ha estado guardando, que sientes que ha sido un peso durante mucho tiempo, como ese que lo tuve yo con la muerte de mi madre, pídele al Señor que te muestre más allá de la curva. Que por fe puedas ver, porque la fe es ver lo que yo no puedo ver. Que por fe te muestre que más allá de la curva hay un plan de salvación y un plan de bienestar para ti, a pesar del dolor. Oramos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu promesa, por todas las promesas que nos has hecho. Gracias porque sabemos que son promesas fieles y verdaderas. En esta mañana queremos pedirte, oh Señor, para que tú nos ayudes a atesorar esas promesas en nuestros corazones, a creer en ellas y a vivir por ellas. Si hay algo en nuestras vidas, en cada vida aquí presente, de amigos y de hermanos que están aquí en esta mañana, si hay algo que ha estado afectando la creencia permanente que tú eres un Dios de amor y que tienes un propósito especial para cada uno, te ruego, oh Señor, que puedas socorrer ese corazón abatido y que puedas mostrarle que en medio de este dolor que están pasando, de esta tristeza profunda, tú tienes un plan y que es un plan para bien y no para calamidad. Ve con nosotros a nuestros hogares ahora, Señor, y permite que en nuestros corazones siempre esté encendida la llama de la promesa de Cristo Jesús, de que vendría otra vez para llevarnos a habitar con Él por la eternidad. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Continúa con nosotros. Bendícenos. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga grande y abundantemente, mis hermanos.